Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y en Zaragoza está el profesor Enrique Bernardes. Con él estaremos hablando sobre temas lingüísticos, puesto que es un gran conocedor y divulgador de este área. Saludos Enrique, bienvenido. Saludos, buenas tardes, bien hallado. Bueno, Encantado de hablar por ahí. antes de empezar, déjeme mostrar la portada del libro que he estado leyendo y sobre el cual quisiera hablar hoy. El título es el siguiente, como hago yo con muchos autores que vienen a este podcast. ¿Qué son las lenguas? De Enrique Bernardes, nueva edición, y esto es por la editorial Alianza, que es una de las más famosas de España. Bueno, en ese libro ahí usted toca muchas cosas, pero vamos a empezar por el título, ¿qué son las lenguas? Pero Sí, distinguiéndolas de lo que ha venido a llamarse un dialecto, si acaso tal distinción es posible, porque curiosamente usted cita en el capítulo 2, creo que es, o en el 1, perdón, una famosa frase que es que alguna gente dice, bueno, no, en realidad la diferencia entre un dialecto y una lengua es que la lengua es un dialecto con ejército, y eso me causó gracia. Bueno, acláreme cómo es eso, por favor. bueno, eso es un problema ineludible y muy importante desde hace mucho tiempo, ¿no? Existe la palabra dialecto, hay gente que la rechaza, prefiere no hablar de eso y hablan de variantes geográficas o variantes sociales y eso, pero es un término tan afianzado porque a fin de cuentas es una palabra griega que quiere decir una forma especial, una forma idiosincrática de hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es una lengua? ¿Qué es un dialecto? Todo depende muchas veces, las más de las veces, de cuestiones políticas, ¿no? Igual que diferenciar varias lenguas. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia se decía que había varias lenguas, el esloveno, el macedonio, pero también el serbo-croata. Entonces, cuando se separaron los países, cada uno quiso que lo suyo, su forma idiomática de expresarse, su dialecto, si queremos decirlo así, pues fuera una lengua. Entonces está el serbio, el croata y hasta el bosnio. Y luego ya hasta el montenegrino. Entonces, donde había una lengua con variantes, pues se pasó a hablar de 3 o de 4 lenguas distintas. Mucha gente cuando quiere poner de relieve la importancia de su forma de hablar, pues entonces dice, lo mío, lo nuestro no es un dialecto, es una lengua. Claro, todo depende. ¿Usted de dónde es exactamente? Yo soy Porque venezolano. sí, eso me parecía, pero como hay acentos de Venezuela por la zona más oriental, no, más occidental, que se parecen a ciertos acentos colombianos, prefiero preguntar. Claro. ¿El venezolano, el colombiano, el costarricense son dialectos distintos? Pues sí, pues ¿de qué? De una lengua que es el español, junto con el andaluz. Es muy difícil decir qué es una lengua y qué es un dialecto, ¿no? Realmente es muy, muy difícil. Claro, bueno, y además que supongo que habrá una gradualidad, o sea, en algunos casos sí es claro que una distinción sí se puede hacer, en otros casos es más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo entendido, de acuerdo, los croatas y los serbios sí se entendían entre ellos, ¿no? Y sospecho que la inteligibilidad puede ser un criterio de definir una lengua, o sea, es una lengua siempre y cuando se entiendan entre sí, ¿eso puede servir como criterio? Sí, lingüísticamente es un criterio estupendo. No es que se entendieran, es que tenían idea de que estaban hablando lo mismo con pequeñas variantes, ¿no? Entonces, claro, sí, eso afecta, ¿no? Por ejemplo, en el árabe. Hay el árabe estándar moderno, literario tal cual, y luego están pues las variedades, el árabe egipcio, el árabe magrebí, pero también el árabe tunecino, distinto del argelino. Eh, entonces, ¿qué son? ¿Dialectos o son lenguas? Un magrebí hablando en su árabe no se entiende con un egipcio, con lo cual sería, bueno, sí, básicamente no.
pues serían lenguas distintas. Claro. Pero como hay una idea de que el árabe moderno estándar viene a ser la idea de la lengua como tal, ¿no? Al-Lughatu, que era en tiempos el árabe del Corán, eso era la lengua, no hacía falta especificar. Entonces no existe una manera puramente lingüística de ver estas cuestiones. Claro, no, y como usted dice, intervienen factores políticos que a lo mejor algún grupo nacionalista en el momento quiere hacer que dos lenguas que no se entiendan, que las clasifiquen como una sola, mientras que dos formas de hablar que sí se entienden, dicen no, son distintas. Pues creo que en el caso del serbio y el croata, por lo menos el alfabeto sí era distinto, ¿no? O sea, en un caso era el cirílico y en el otro el latino, entonces no sé si eso también puede Sí, servir como criterio. aunque a veces los serbios, que son los que utilizan el cirílico, pues de vez en cuando escribían, y hay periódicos que se escriben en alfabeto latino. Y todo consiste en escribir croata con alfabeto cirílico y parece serbio. O sea, son cosas... Sí, Lo que claro. pasa es que, claro, lo que para los lingüistas puede tener una explicación más o menos, o una justificación en la definición, para los no lingüistas es muy difícil, porque siempre se va con otros criterios. En realidad el dialecto es en sentido histórico, esto es las formas de habla que proceden de una anterior. Por ejemplo, el latín, y del latín salen los dialectos neolatinos, que son las lenguas español, francés, catalán, italiano, portugués, todo esto, ¿no? Claro. Pero si lo vemos en términos de en un momento determinado, ¡uf, qué complicación! No hay Sí, modo, no hay modo. claro, claro. Bueno, aquí estamos para arrojar cierta luz sobre eso. Dentro de toda esta diversidad lingüística que hay en el mundo, ¿no? Y no sé cuántas, se complica saber cuántas lenguas puede haber, y usted habla de Claro. eso en el libro porque precisamente no tenemos un criterio firme, pero más o menos se podría asumir que hay miles, ¿no? Supongo, como creo que ese Sí, es el hay número, miles. hay miles. Ahora, un tema de mucha especulación que siempre ha habido y que de eso trata, creo que es el capítulo 3 de su libro, es si en algún momento hubo una lengua común a toda la humanidad y sospechando que nosotros, la humanidad entera viene de África y llegó un punto, Ya. dicen los paleontólogos, que la población humana fue muy, muy pequeña antes de que la especie saliera de África y poblara el resto del mundo en cuando mucho algunos miles, quizás ni siquiera llegáramos a 10.000. Es posible que en ese momento todos habláramos una misma lengua y todas las lenguas del mundo proceden de esa protolengua que habló la humanidad. ¿Cómo es eso? Hombre, es imposible saberlo, pero todo apuntaría a que habría enseguida, aunque hubiera inicialmente una sola lengua de un solo grupo, aunque hoy día se piensa que fueron varios los grupos de humanos modernos que se empezaron a expandir. Entonces, es una dinámica automática que empiezan a aparecer lenguas separadas. En cuanto hay un grupo que vive su vida por un lado y se aleja de los otros grupos, empiezan a diferenciarse y pueden diferenciarse de manera absolutamente radical. Esto, claro, como no tenemos datos tan antiguos, no podemos saberlo, pero viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con el quechua y el aymara, se habla del grupo quechumara y se piensa que serían un mismo tipo de lengua, se piensa que el aymara influyó mucho en las variedades más meridionales de quechua. Dices, la gramática es parecida, pero no tiene nada que ver. Entonces tienen los mismos casos, pero las desinencias son completamente distintas. Y yo pues, más o menos sé bastante quechua, pero no entiendo nada de aymara, ni escrito, ni hablado, ni cantado, ni musitado, ni de ninguna manera. Entonces, quiere decir que esas lenguas se han separado y no a lo largo de un montón de siglos, sino de un número bastante pequeño de siglos. Es una dinámica que no acabamos de entender bien. Claro, y más o menos, ¿cómo es el ritmo de cambio? Porque, por ejemplo,
América se separó de España políticamente hace 200 años, pero aquí no estamos entendiendo. Pero yo sospecho Sí. que a lo mejor en otras condiciones hubiésemos terminado hablando distintas lenguas si se hubiese dado, si se hubiese corrido mayor tiempo. Entonces, más o menos, ¿a cuánto es el ritmo de cambio y cómo se da? ¿Empieza con el léxico? ¿También afecta la No gramática? no es uniforme, depende de muchísimos factores, ¿no? Y de condiciones. Por ejemplo, en el caso del castellano de España y el español de Latinoamérica, en realidad es muy poco tiempo el que ha pasado, pero a la vez, resulta que en el siglo XIX y buena parte del XX había mucha gente en Latinoamérica que no oía hablar nunca español de España, excepto en los emigrantes. Hmm. Pero si esa inexistencia de lazos se mantiene durante 3 o 4 siglos, la cosa podría complicarse muchísimo. No tenemos realmente muestras de cuánto se tarda. Lo más parecido es en algunas de las lenguas que se llaman criollas, y eso se ha podido estudiar en Surinam, donde se habla el Sranan Tongo. Sranan es Surinam. Entonces, de eso se ha podido estudiar porque resulta que tenemos muchísimos datos. Los holandeses eran una colonia holandesa, pero decidieron que encargar del trabajo con los esclavos y con las fincas a ingleses. Vale. Con lo cual, el Sranan-Tongo es una lengua, es un derivado del inglés. Entonces, tenemos datos desde muy el principio, desde que empezaron ahí y apenas era decir algunas palabras pronunciadas de manera rara en inglés. Y en una generación, resulta que la gente ya estaba hablando algo que hoy día se reconoce perfectamente como Sranan-Tongo. O sea, la lengua había cambiado muchísimo en la fonética, en el léxico, en la gramática, en 30, 40, como mucho 50 años. Pero en otras condiciones eso puede durar muchísimo, ¿no? Yo trabajo mucho con el islandés y otras lenguas nórdicas. El islandés de hoy es muy, muy parecido al del siglo XIII. Con un poco de esfuerzo se podrían entender hoy día. Si se encontraran por la calle dirían qué manera tan rara de hablar, pero por la pronunciación. Pero se entenderían bastante bien. En cambio, el islandés y el noruego no se pueden entender. Y el islandés básicamente es noruego medieval. Son misterios del cambio lingüístico, de la evolución de las lenguas, que desgraciada o afortunadamente no podemos solucionar. Digo afortunadamente porque es que nos queda mucho con lo que trabajar, ¿no? Hay misterios. Yo hay un misterio que me lleva reconcomiendo la cabeza decenios. Si uno oye a los escoceses, tienen una entonación muy peculiar, que se parece a la danesa. Dices, bueno, es que estuvieron en contacto. Pero es que esa misma entonación aparece en las formas más meridionales de alemán, en el sur de Baviera, en Austria. Dices, ¿y eso? ¿A qué viene, no? ¿Cómo es posible que pasaran esas cosas? O sea, el lenguaje está lleno de cosas que desconocemos por completo. Puede haber convergencia, o sea que Sí, sí puede haber convergencia, que dos ramas, digamos, evolucionen en paralelo sin haberse encontrado un tronco común. sí, eso es no muy frecuente, pero sí que existe, por ejemplo, en la zona amazónica. En la zona amazónica hay una diversidad lingüística atroz. Y entonces hay lenguas, por ejemplo, que no tienen tiempos verbales, no distinguen presente, pasado, futuro, ni nada de eso. Y otras que sí lo distinguen. Y en algunas zonas donde confluyen varias lenguas que no pueden entenderse entre sí, porque no tienen nada que ver, es como el español y el turco, nada que ver. Resulta que unas han tomado el sistema
de tiempos verbales, no como el de otra lengua, no lo han tomado de otra lengua, sino que han dicho, pues si esos tienen eso, nosotros vamos a tenerlo también. Y entonces han confluido y hoy día son más parecidos que cuando empezamos a tener datos de ellos, que se hallan pues en el siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XIX. O sea que sí hay convergencias y lo mismo en la India. Todas las lenguas del sureste asiático tienen unos sistemas de tonos que son un atentado contra la existencia de la humanidad. Contra todos los que intentan hablar esas lenguas y se encuentran con que ya no es distinguir pa, po, pa, sino y dices, bueno, y entonces resulta que no todas las lenguas lo tenían antes. O sea, que se han ido juntando y gramaticalmente pasa igual en algunos sitios. Claro. Bueno, ahí hablando del Amazonas, en toda esta pluralidad lingüística y tal, yo sospecho que ese número, usted ha dicho que hay muchísimas, no sé cuál será el número, pero supongamos que hay cientos. Ese número con la modernidad se ha ido reduciendo y sospecho yo que, bueno, por influencia del español, el portugués, el inglés. Y claro, una gran pregunta aquí es si eso es malo o no, porque sobre esto hay un gran debate. ¿Debemos lamentarnos por eso o no? Hombre, yo me lamento. En el Amazonas influencia el inglés poca, afortunadamente. Bueno, pero español, Pasa portugués. pasa con español y portugués. Muchas veces las lenguas desaparecen por un simple motivo, y es que ya no hay nadie que las hable, se mueren. En algún caso de alguna tribu del Amazonas es que la gente decidió cometer lo que se llama suicidio étnico, no tener hijos. Y en una generación había desaparecido la tribu. Bueno, pero también asimilarse, sospecho yo. Claro, en la mayoría de los casos se asimilan, se van a vivir a pueblos o ciudades, dejan de hablar su lengua y entonces hablan solo portugués o hablan solo español. Eso está claro, pero hay muchos motivos, ¿no? Claro, yo lo veo como una pérdida, porque la lengua y la cultura están muy, muy unidas. Si desaparece la lengua, muchas cosas de la cultura desaparecen también. Y Bueno, sí, hay un ejemplo que para mí es muy llamativo. Cuando se produjo el famoso tsunami de Indonesia justo a principios del siglo, el 2000, en enero o cuando fuera, en una isla, la isla Sentinel, no hubo, a la que no se puede ir, no se puede entrar. El que ha intentado entrar lo han matado inmediatamente. Pero no murió un solo nativo. Y entonces se ha podido saber que es que tienen tradiciones legendarias de que cuando el mar baja mucho de pronto, hay que subirse al punto más alto posible de la isla porque todo se va a inundar. Entonces, cuando vieron que el mar bajaba, como pasa al principio del tsunami, todos se fueron a lo alto del monte. Y entonces no murió ninguno. Eso es un conocimiento que es puramente cultural y que está asociado a la lengua. Si no hay lengua, ese conocimiento no existe. Y lo mismo pasa, de maneras quizás menos llamativas, en otros muchos sitios del mundo. Bueno, pero ¿qué hacer al respecto? Porque para volver al caso del Amazonas, para proteger estas lenguas y que la gente no se asimile, entonces ¿qué? Habría que prohibir el portugués y el español. Y, entonces, No, el indígena que quiere ir a vivir a la ciudad hay que prohibírselo. Porque también hay otra cosa. no, O sea, no. por una parte, aquí yo juego abogado del diablo, ¿no? Déjame presentar algunos argumentos, usted me dirá si están bien o no. Pero por ejemplo, este ejemplo de las Islas Sentinel, ¿de acuerdo? Van al tope de la montaña, bueno, sí, es un conocimiento válido, pero también el no aprender inglés u otras lenguas, digamos, mayoritarias, el chino, el árabe, el hindi, que me imagino que es el que está más próximo a ellos. También el no aprender esas lenguas también los depriva de algunos conocimientos que también son muy importantes y que ellos no tienen ahí. Entonces, ¿cómo manejamos ese conflicto de intereses? Sí, ellos son de lo que se llama los grupos no contactados. Ellos no quieren contacto con el mundo exterior.
Bueno, está bien. ninguno. Ellos, en el caso de las Islas Sentinel, yo entiendo, vale, pero en el caso del Amazonas y otros indígenas en América, yo me he encontrado con muchos que dicen que sí quieren ir a la ciudad y vivir ahí. Entonces, ¿qué se debe hacer en vista de esta pérdida de sus lenguas? O sea, ¿hay que decirles a ellos, no, no vengan a la ciudad para que ustedes preserven sus lenguas o qué hay que hacer? No, yo conocí un indígena amazónico de Brasil que estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Manaus. La tesis doctoral sobre lengua y cultura de su tribu. Entonces, la tribu ha decidido contactar y aprovechar lo que a ellos les viene bien. De manera que él pudo ir a la universidad, por ejemplo. Pero los que quieren seguir viviendo en el poblado siguen viviendo en el poblado. Todos tienen un teléfono móvil, por ejemplo. Pero no tienen por qué tomar costumbres traídas de otro sitio. Eso depende de cada grupo hasta dónde quiere llegar. Lo que no es tolerable es el forzar a un grupo a desplazarse a otro sitio donde van a perder todas sus raíces lingüísticas y culturales, ¿no? Y no es nada raro. Esto es lo que se hizo en Estados Unidos, parcialmente en Canadá y en Australia, que se tomó a los niños indios, se los llevó a colegios, y yo he conocido algunos de esos niños, que ya no eran niños, pero tenían 20 años, que contaban que ellos, si hablaban su lengua con algún amigo de la tribu en el patio del colegio o en la residencia, los castigaban físicamente. Y entonces eliminaban todo lo que podía haber de su cultura y de su lengua. Si volvían al territorio de la tribu, no eran capaces de comunicarse con nadie y no entendían nada de lo que estaba pasando. Porque, claro, todo era absolutamente lejano. Es un problema realmente muy serio, pero claro, ahora que se dice eso de es que esta especie está en peligro de extinción. Dices, hombre, sí, está en peligro de extinción en estas provincias de España, por ejemplo, para hablar del lince. El lince ibérico estaba en peligro de extinción, pero es prácticamente igual que el lince del norte de Europa, del que ahora hay muchísimos ejemplares. Bueno, pero es que animalitos que no sirven para nada, ¿cómo los vamos a aniquilar? ¿No? Claro, ahora cuando se tenga metido en una caja el COVID-19, pues pasará como con la bacteria o el virus, no me acuerdo qué es, Bueno, del... lo que pasa es que usted dice, claro, ya ciertamente hay casos así, donde a niños indígenas, si hablaban en su lengua, los colegios los castigaban, ¿no? Y eso es atroz, y la historia del colonialismo tiene mucho de esto, ¿no? Pero yo también me he encontrado casos a la inversa en esta época de postcolonialismo, de indígenas que quieren ser médicos, que quieren ser ingenieros, y que están interesados en leer libros en inglés, porque, bueno, la medicina y la ingeniería están en esos idiomas, nos guste o no. Y entonces cuando agarran un libro de esos, algunos otros de la tribu o lo que sea, les dicen, ah, tú eres un traidor, tú te has dejado colonizar. Sí, Y, obvio, sí, eso existe también. y Eso bueno, no hay duda ninguna, claro, pero que es es una... igualmente perjudicial, pienso yo, porque imagínate, muchos Sí, están frustrados, muchos de estos muchachos, porque quieren aprender las grandes lenguas y los mayores, los mayores o incluso los políticos que quieren preservar a toda costa identidades indígenas, bueno, por demagogia o lo que sea, los ridiculicen y dicen, ah, miran estos que quieren ser como los americanos y tal. sí, sí, eso existe, no hay duda. Ya digo que es un problema muy grave el que no se sabe qué es lo que hay que hacer. Solo está más o menos claro en los grupos que no quieren contacto. Bueno, Se claro, les claro, deja claro. tranquilo. Sí, sí, claro, como los A centinelas, veces efectivamente. no quieren contacto, pero sí quieren algunas cosas. Por ejemplo, comerciar. Entonces hacen lo que se llama el comercio mudo. Va un grupo indio, deja objetos suyos de artesanía o según el sitio, de pieles o productos de animales o lo que sea, en un sitio, llegan los del otro grupo o los blancos, toman esos productos y a cambio dejan pues ollas de plástico metálicas, cuchillos y cosas de esas. Entonces, eso es una posibilidad incluso en los no contactados. La mayoría, en cuanto ven un poco el contacto, prefieren estar en relación con el resto.
Pero claro, ¿qué es relación? Que no. Aquí en España estamos muy en esas situaciones con las cuestiones de lenguas que se hablan en España. O sea, que no me refiero al portugués, sino al vasco, el catalán y el gallego, fundamentalmente, que hay algunas más. Pero que dicen, por ejemplo, el catalán, algunos dicen, el catalán está en peligro de extinción. Ya, es una lengua en grave peligro, porque solo tenemos 8 millones de hablantes, un parlamento, televisión, radio, cine, y todo. Dices, ¿cómo peligro de extinción? Entonces, estos grupos que son 500 personas, ¿en qué están? No, pero para ellos es mejor que hablen lo que sea. Esto es un problema igual que con la biodiversidad, ¿no? Que claro, biodiversidad está muy bien, pero si no podemos plantar vegetales para comer o no podemos tener ganado, tampoco es plan. ¿Qué hacemos? Algunos hablan de volver al neolítico. Bueno, no, Pero yo no estoy dispuesto. Yo no, no yo estoy tampoco, dispuesto. Yo estoy muy yo contento aquí tampoco, no. hablando desde Dubái con un profesor allá en Zaragoza, que ciertamente en el Neolítico habría sido imposible. Pero ya que estamos en esto, profesor Enrique, bueno, ¿y qué cree usted que, o debe haber alguna política lingüística de un Estado? ¿El Estado se debe meter en asuntos lingüísticos o deje que cada quien hable las Hombre, lenguas y ya? ¿Qué debe hacer un Estado frente a las lenguas? yo creo que el Estado tiene que hacer una política de protección, pero consciente. Entonces, lo que no puede ser es en un país, como pasa en países africanos, donde a lo mejor se hablan 15, 20 lenguas, algunas muy, muy minoritarias, pues que todas ellas se utilicen en la enseñanza, porque no hay dinero para hacer eso. Pero algo hay que hacer para conseguir que la gente pueda utilizar sus propias lenguas. Si no, no vamos, ¿dónde vamos? No funciona. El Estado debe comprometerse, pero claro, también depende. En unos sitios el Estado es omnipresente y en otros es muy genérico. En Estados Unidos el Estado federal en cuestión de las lenguas no se mete. No se ha metido siquiera en si tiene que haber una lengua oficial en Estados Unidos o no, que de momento no la hay. Mm. Y tiempos pensaron poner el alemán, porque era la lengua más utilizada en ciencias y dijeron, pues nosotros utilizamos el alemán. Pero el Estado federal no se mete, pero en otros países, digamos, un poco más centralizados o menos dispersos, claro, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, Porque, pero todo eso implica un mínimo de coerción, supongo. Sí, porque si yo tengo una política lingüística, yo tengo que obligar a la gente a cumplirla. Entonces, ¿hasta dónde se debe llegar en esa coerción? Yo bueno, pienso, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, que es más o menos como el caso catalán. O sea, muchos dicen, el francés está en peligro aquí y tal, pero bueno, tienen televisión, son 15 millones, o sea, pero aún así, con ese sentido de victimismo de que el francés está siendo desplazado y tal, tiene una política nacionalista lingüista bastante agresiva, porque todo tiene que estar en los dos idiomas. Y si alguien se dirige a otro, un mesonero, por ejemplo, en un restaurante, le da la bienvenida a alguien en inglés antes que en francés, hay una multa. Eh, ¿Eso está bien, está mal? ¿Dónde trazamos el límite? ya, en ciertos casos muy limitados, muy pequeñitos, esto es de lenguas en difícil situación, realmente difícil, pues eso, pues bueno, puede ser aceptable, ¿no? Cuando estamos hablando ya de una cuestión política de decir nuestra identidad es que hablemos francés, como diría un francés, a su manera, que en Quebec hablan un francés muy peculiar, como en todos sitios habla todo muy peculiar, pero vamos, ahí es especialmente peculiar. Pues claro, es parte de la lengua francesa, que desde luego no está en vías de extinción ni nada por el estilo. Yo ahí no creo que se pueda obligar a hacer las cosas de una determinada manera. Hay que tener en cuenta que cuando en Quebec se decidió
que la enseñanza de francés iba a ser obligatoria, hubo más de 50.000 familias de lengua inglesa que se fueron de Quebec para que sus hijos no tuvieran que aprender una lengua extranjera. Entonces, ahí es pura política. Eso ya sea lengua o sea vestirse de lo que sea, es imposible, ¿no? Es como el velo, el hijab, ¿no? Las mujeres musulmanas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en Europa? Nadie sabe qué hacer. Una mujer que lleve simplemente el pañuelo, pues no pasa nada. Yo he tenido alumnas a montones que lo llevaban, no pasaba nada. Pero claro, si alguien lleva el niqab o el burka, ¿cómo sabes si es una mujer o es un señor con barba, ¿no? O sea, no sabes. La política tiene que adaptarse a la realidad y a las situaciones. Y en la cuestión lingüística también, pero yo no le daría la mayor importancia a lo lingüístico. Bueno, Si se crea un... Adelante, disculpe. Sí, no, que si hay un respeto hacia la individualidad de los demás y hacia los rasgos culturales de los demás, no habrá problema en que la gente hable en otras lenguas, aunque no lo entiendas y tengas que pedirle que te traduzca o que te lo diga en una lengua que entiendas. Claro. Bueno, con esto del hijab, yo tampoco sé qué hay que hacer en Europa, pero lo que yo siempre he dicho, esto sencillamente lo noto como un tema al margen brevemente, pero lo que yo siempre he dicho, como laico que soy, es que tiene que haber consistencia. Es decir, si hay alguna excepción a la religión islámica de llevar algo en la cabeza, pues entonces eso también tiene que aplicar a las otras religiones, a los Sikh, a los judíos, pero también a la gente, creo yo, que decide ponerse un colador y crear su religión de parodia de la gente que sigue al monstruo espagueti y tal. O sea, a mí me parece importante la consistencia, porque si no, entonces tenemos a los ciudadanos, le damos un trato, pero a otros ciudadanos le damos otro, ¿no? Y ahí, allá es donde viene el peligro. Pero yo quería volver un momentico a esta cosa de que usted dice que sí se pierde algo, ¿no? Y claro, eso es una postura que mucha gente defiende y sospecho que es la postura mayoritaria entre ustedes los académicos, pero yo siempre me encuentro con gente que dicen, bueno, pero yo no he sufrido porque la lengua visigoda ya nadie la habla hoy, ni tampoco las lenguas que había antes y en Hispania antes de la conquista romana. Entonces, ¿a cuenta de qué tenemos que empeñarnos en preservar? Porque si hubiésemos usado ese criterio de que hay que preservar las lenguas, entonces estaríamos forzando, o por lo menos esforzándonos bastante en decir, no, hay que preservar el visigodo desde el siglo, bueno, desde que llegó la conquista islámica a España hasta el día de hoy, o sea, unos 15 siglos, pero no, ya está, se perdió y se asumió otra y yo no estoy sufriendo por eso. Entonces, o sea, ¿quién sufre en realidad? Porque uno dice, bueno, sufre la humanidad porque se perdió algo. Vale, eso yo lo puedo entender, pero también se perdió el visigodo y aquí estamos. Entonces, no sé si nos puede aclarar un poco más dónde está el sufrimiento. Sí, el sufrimiento es en el aspecto cultural. Todo el fondo que está en relatos, leyendas, canciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Creencias que están siempre hechas en el vehículo de una determinada lengua. Naturalmente, lo que no se puede hacer es decir, no se puede perder ninguna lengua de ninguna manera, porque si los hablantes no quieren conservarla, ¿qué es lo que pasó con los visigodos? No tenían ningún interés en conservarla, tampoco sus primos nórdicos la quisieron conservar en Normandía, ni los otros la quisieron conservar en Inglaterra, o sea, pues bueno, no tenían ningún problema. Si un grupo no quiere conservar su lengua, no le vamos a obligar a hablarlo. Eso es evidente, ¿no? Además, sería imposible. Pero si un grupo sí que quiere conservar la lengua, porque ahí sí que no hay marcha atrás. Hay grupos amerindios, por ejemplo, en Estados Unidos, bastantes, que han perdido la lengua y han perdido prácticamente todos los rituales, todas las cosas. Entonces, han recurrido, para volver un poco a recuperar su tradición, a antropólogos, que les enseñan cómo era este ritual, cómo se hacía esto, cómo se vestía, pero lo que no consiguen es recuperar la lengua, porque una vez que se pierde no hay marcha atrás. No puedes volver otra vez a hacer la lengua. Los intentos que hay
que se Bueno, pero mencionan. ha habido algunas excepciones, ¿no? El hebreo, por ejemplo, porque Ya, pero el cuando se hebreo fundó siempre se fundó el Estado de Israel, la gente hablaba era Yiddish o ladino. Y el hebreo de un tipo, uno de los sionistas de inicios del siglo XX, no me acuerdo su nombre, pero él fue el que lo recuperó y el que lo estableció en la Palestina británica en aquel momento, porque todavía no era Israel. O sea que hay algunas excepciones hay, ¿no? Sí, es que la del hebreo es a medias, porque el hebreo siempre fue la lengua religiosa. Entonces, en las comunidades judías había bastante gente, no solo los rabinos, que aprendían hebreo, porque si tenían que leer oraciones, tenían que leer el, la Biblia, digamos, ¿no? Ellos no le llaman así, la Torá, y todo esto era en hebreo donde lo tenían que hacer. Lo que no se hacía era hablarlo cotidianamente. Y entonces Eliezer Ben Yehudá, me parece que fue, Es correcto, ese es a el. finales, Sí. justo a finales del 19, dice, ¿y por qué no intentamos hablar en casa en hebreo? Y se pusieron a ello. Entonces, es un tipo de recuperación de la lengua mediano. Se está intentando, por ejemplo, con el taíno. Pero claro, es que no tenemos ni idea más que de algunas cosas pequeñitas del taíno. Entonces, recuperar una lengua para decir buenos días, yo sé decir buenos días en taíno y ya está, pues no vamos muy lejos. Se ha intentado recuperar, se está intentando el cornuallés en el suroeste de Inglaterra, pero es que se perdió a finales del 18. Entonces se están inventando una forma a partir de lo poco que se conoce del cornuallés y otras lenguas que se hayan sacado de la tumba imposible. Hmm. Bueno, bueno, no sé, es que yo insisto, todo esto me suena a mí a ingeniería social y forzar las cosas. O sea, ¿no sería mejor darle el flujo y que cada quien, que las lenguas cojan el curso que ya llevan, pues? Y, Sí, pero lo malo es que si hay un grupo que quiere conservar su lengua y hay otro grupo mucho más grande que quiere evitarlo, pues el Estado sí que está para decir, oiga, no paren ya esa agresión a este grupo, déjenles que utilicen su lengua, su cultura y todo eso. No es lo mismo que si los otros dicen, ah, qué bien, a partir de ahora hablamos lo que sea. En Estados Unidos, Nuevo México, ¿cómo se llama la ciudad esta? Albuquerque, la preciosa plaza de armas, pues estaba yo ahí sentado esperando a una persona, había una pareja mayor, indios, que estaban hablando en su lengua, no sé cuál era, que hay muchas por allí, las lenguas pueblo. Entonces llegaron dos adolescentes, dos chicos, que debían ser los nietos, e inmediatamente cambiaron de lengua y empezaron a hablar con ellos en inglés. Con lo cual, pues claro, ahí ese grupo dice, no, mejor que nuestros hijos aprendan bien inglés en lugar de que aprendan la lengua correspondiente que es nuestra, pero que no nos sirve para nada, entre comillas, fuera de nuestra reserva y aún dentro de la reserva, según para qué, ¿no? O sea, ahí cada grupo es el que puede decir qué es lo que le interesa. Y entonces hay que funcionar con eso. sí, el problema que yo veo aquí es, porque usted acaba de decir, bueno, si un grupo pequeño quiere preservar su lengua, pero digamos que se siente agredido por uno hegemónico, el Estado tiene que intervenir para eso, pero yo creo que hay que precisar muy bien entonces qué es una agresión, porque yo he conocido gente que defiende la intervención estatal y dice, cuando uno prende la televisión y escucha a un tipo hablando inglés, eso ya es agresión, entonces hay que censurar o algo así por el estilo, censurar el canal. Bueno, como Por eso también digo que hay que trazar un límite, ¿no? Porque, como pensamos en lenguas, si por la calle nos damos cuenta que alguien está pensando en inglés y estamos en Zaragoza o en Madrid, pues hay que ejecutarlo inmediatamente porque tu mente está funcionando en inglés. O sea, eso ya llevar la agresión a esos niveles. Por eso es una cuestión política, geopolítica, etnopolítica, de política cultural y de un montón de cosas. No se puede ver solo lingüísticamente, ¿no? claro. A mí me da pena cuando no pueden hablar su lengua o la gente. Yo hace muchos años hice
trabajo de campo con un grupo que entonces se le llamaba cayapa, que es una palabra que sigue usándose en Venezuela, irse de cayapa, pero que a esto les llamaron cayapa porque de vez en cuando formaban un grupo y se iban a robar a algún sitio de blancos o de los negros de la zona. Ellos se llaman chachi ya. Son como 5 o 6 mil. Y entonces mantienen la lengua, pero ¿qué lengua mantienen? O sea, la mitad de las palabras son español. Entonces ellos creen que están hablando en su lengua, pero en realidad no. ¿Qué haces? ¿Les prohíbes que hablen así? No tiene sentido. ¿Cómo se lo vas a prohibir? ¿Y qué vas a hacer? ¿Castigarle con el látigo? No. Claro, claro. Bueno, otro capítulo fascinante aquí en este libro, y déjeme volver a mostrar brevemente la portada para que los que nos estén viendo sepan de lo que estamos hablando. Yo quedé fascinado con el capítulo 5 de este libro, que plantea la cuestión de si hay lenguas mejores o peores, o más o menos primitivas, o más o menos perfectas, o más o menos puras. Y sí sé que era un lingüista famoso, Sapir, que dijo algo así como que cuando se trata de la lengua, Aristóteles y el porquero están al mismo nivel. Es decir, que un tipo puede tener un gran nivel cultural y otro no tanto, pero cuando se trata de la lengua, ahí no hay ni superiores ni inferiores. Y esto me llama mucho la atención, porque hoy hay mucho debate si debemos decir que todas las culturas están al mismo nivel, que eso es más o menos lo que postulan algunos relativistas culturales, o los que dicen, bueno, no, hay culturas que han logrado más que otras. Yo me inclino más por la segunda opción, de que hay culturas que han logrado más que otras y que eso yo me he ganado muchos enemigos por pensar esto, pero yo sí que opino que las culturas son comparables y hay unas que han logrado más que otras, pero yo sí admito que cuando se trata de las lenguas, como decía Sapir, aquí es mucho más difícil establecer esto porque no veo firme el criterio. Pero cuéntenos usted, ¿es posible establecer una relación jerárquica entre lenguas? Se ha intentado, diría yo, exagerando un poquito, pero no mucho, miles de veces, establecer unos criterios. Y hay gente que dice, por ejemplo, es que hay lenguas que no tienen gramática. Que eso es como decir, tú vas a ese sitio y ves gente que no tiene cabeza. Que van todos caminando, pero cabeza no tienen. O que les faltan las piernas, o que no existen. O sea, todas las lenguas tienen gramática, ¿no? Y en el libro, pues pongo ejemplos de alguna lengua que es mucho más complicada gramaticalmente que otras que consideramos que son grandes y maravillosas. En el léxico la cuestión es obvia. Pues una lengua que es hablada por un pequeño grupo amazónico no tiene vocabulario para hablar de muchas cosas, porque no corresponden a lo que hay en su cultura. Entonces, pues si tenemos que hablar sobre la estructura del Estado brasileño o venezolano o colombiano, pues no nos valen esas lenguas, a menos que las llenemos de palabras que pueden ser creadas por ellos mismos, pero es que no están para hablar de eso, o para hablar de energía nuclear, ¿no? Es obvio. En el léxico ahí no hay ninguna duda, aunque se exagera muchas veces, ¿no? Porque ellos en cambio tienen palabras para cosas que nosotros no tenemos. Y entonces decimos, hombre, pues no me vendría mal esa bonita palabra, ¿no? Pero gramaticalmente, pues no. O sea, ahí decimos lenguas, las primitivas son más simples. Dice, pues mire usted en navajo, una de mis palabras favoritas en navajo es nakai. Nakai significa español, persona. Pero si lo analizamos, el na inicial indica que la acción que indica el verbo, que es lo que viene después, se realiza en grupos separados, no todos a la vez, ni individualmente. Es una especie de plural, pero que separa. Luego, kai quiere decir moverse, pero sin un objetivo claro. Entonces, no es ir de un sitio a otro concreto, sino moverse y por una superficie extensa vacía, por ejemplo, un desierto. Entonces, a los españoles, a partir de 1705, cuando aparecieron por allí los primeros, pues les llamaron
los que van en grupos separados por el desierto, nadie sabe a dónde. Porque dicen, pero ¿para qué van allá si no hay nada? ¿Para qué van allá si tampoco hay nada? Y luego no vuelven, ¿no? Entonces, en Nakai, 3 sílabas, se está diciendo montones de cosas que no se puede en groenlandés, que es una lengua esquimal, pues utilizan muchísimas, hacen palabras largas a base de añadir a sufijos. Bueno, prefijos, sufijos, de todo eso, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una expresión que a mí me divierte porque yo no soy muy partidario de las Navidades, que es Yusle Kitapunga. Yusle es, tomado del danés, Navidad. Kita es una expresión, un sufijo, que quiere decir estar harto de lo que indica la palabra anterior. Y punga quiere decir soy yo el que está en esa situación. O sea, en conjunto, estoy harto de Navidades, pero en una sola palabra. Si en vez de decir Navidad queremos decir, pues, ¿qué podemos decir? Trump, por ejemplo. Pues si decir, vamos por allí, en Groenlandia, decimos Trump Kitapunga, quiere decir estoy harto de Trump. Entonces, claro, es una lengua muy manejable para muchas cosas, pero sería un poco incómodo para nosotros porque gramaticalmente es hipercomplicada. O sea que gramaticalmente no hay diferencias. Pero en cuanto a la estructura lógica, ¿hay lenguas más lógicas que otras? Y pregunto esto porque, por ejemplo, siempre una aspiración que siempre hubo en la historia de la filosofía del lenguaje, con Leibniz, por ejemplo, era que crear un lenguaje que reflejara el mundo tal cual como es, ¿no? Y eso implicaría, por ejemplo, que conceptos que se parecen entre sí también tuvieran un parecido lingüístico. En castellano no es así. O sea, por ejemplo, bastón y palo, que son dos conceptos muy parecidos, no suenan ni remotamente parecidos. Entonces, Leibniz era de la idea, bueno, vamos a diseñar un sistema en el que bastón y palo sí tengan, las palabras para bastón y palo tengan entre ellas la misma relación que los conceptos de bastón y palo tienen. ¿Hay lenguas que están más cerca de ese lenguaje ideal de Leibniz o no? Del de Leibniz, no, que era el mismo básicamente de Raimundo Lulio, Ramón Llull, que era, o sea, ha habido toda una serie de intentos, pero es que eso es un tipo de lógica. Una lengua de la que se dice con mucha frecuencia que es especialmente lógica es el árabe. Porque, por ejemplo, en árabe es habitual, en lugar de utilizar el verbo y decir yo hago esto, yo camino, por ejemplo, pues se utiliza el participio de presente. Yo caminante. Entonces eso da un margen que el yo ya está, el caminante, si queremos lo podemos poner en plural, lo podemos poner me vio a mí cuando caminaba, que era algo también había parecido en latín clásico. Y eso, se habla de que el árabe es una lengua bastante lógica, en sentido no de la lógica occidental, ¿no? Y el chino exactamente igual. Pero la mayoría de la gente diría, esas lenguas no son lógicas, que no se corresponden a la lógica formal. Ninguna lengua se corresponde a la lógica formal, ni se ha correspondido nunca, ni se puede corresponder. Entonces hay un relato de Borges que se llama Funes el Memorioso. Sí, claro. ¿Cómo es imposible? No serviría para nada una lengua tan precisa, tan exacta y tan superflua. Claro, claro, claro. Ya, ya para irnos despidiendo, usted también habla en el último capítulo, que es sumamente interesante, sobre cómo el cerebro instrumentaliza el lenguaje. ¿Qué sabemos al respecto? Porque yo creo que sobre esto hay muchos mitos, ¿no? De que es cierto que hay una división entre los hemisferios, pero se ha exagerado un poco. Siempre se ha dicho que el lenguaje, creo que es el izquierdo, si mal no me equivoco, es donde está ahí. Entonces, claro, si hay un derrame cerebral en el lado izquierdo, eso afecta el lenguaje mucho más, ¿no? Cuéntenos un poco sobre
lo que la ciencia nos dice al respecto. Se ha estudiado mucho en los últimos años, en el último, pues digamos, 20 años, y cosas que antes parecían claras, hoy no. Por un lado se sabe que el cerebro es muy plástico. Y eso se ve, por ejemplo, hay niños que cuando son todavía muy pequeños tienen ciertas enfermedades que no se pueden curar de ninguna manera que no sea quitando medio cerebro, nada menos. Bueno, pues desarrollan todas las capacidades en el hemisferio que queda. En las zonas del lenguaje de Broca y Wernicke, que se dice las zonas del lenguaje, son del lenguaje pero también de otras cosas. Entonces, una persona que tenga un derrame cerebral ahí, no solamente va a tener problemas para hablar, sino, por ejemplo, para hacer movimientos precisos con la mano derecha, porque eso está coordinado también por la misma zona del hemisferio izquierdo. Y se sabe que está muy distribuido. El lenguaje está muy distribuido. Hay cosas que se ve por que se puede estudiar el consumo de glucosa en el cerebro al hacer ciertas actividades. Entonces se ve que cuando vemos colores, por ejemplo, se activa especialmente una zona posterior izquierda, en la parte de arriba, posterior izquierda, que cuando oímos palabras de colores también se activan y que eso es además una zona muy próxima a la del procesamiento visual, con lo cual ahí está todo junto. Uno puede tener un problema en un trozo y no en otro, entonces puede ser capaz de no distinguir colores o de no ser capaz de recordar o identificar las palabras de colores. Con lo cual el cerebro es un funcionamiento mucho más distribuido, que es como se dice ahora, mucho más extendido por todas partes, de manera que estamos actuando con el hemisferio izquierdo y el derecho a todas horas. Claro, por eso digo que yo creo que los medios lo han sobresimplificado. Por ejemplo, no quiero ofender a Punset, que ya murió, pero yo recuerdo que Punset en redes a veces caía en esto, ¿no? De sobresimplificar esa cuestión. Y este libro que usted ha escrito es un buen correctivo de eso. Hablando de colores, siempre me ha llamado la atención los alegatos de algunos lingüistas, que supongo que son la minoría, que sostienen que dependiendo de cuál lenguaje usemos, vamos a pensar de forma distinta, ¿no? Que es la famosa hipótesis de Sapir-Whorf. Yo sé que la mayoría de los lingüistas no están muy de acuerdo con esta hipótesis, pero estos que sí la defienden siempre postulan el caso, creo que es de una tribu en África, que no tienen la palabra para azul. Y entonces cuando le muestran una escala de colores, ellos no logran distinguir entre el azul y el verde. Y sí es un tanto extraño que en la literatura antigua, se dice que Homero, por ejemplo, no era tampoco capaz de distinguir el azul. Y siempre se ha dicho que el azul es el último color, por lo menos en la literatura occidental, que ha aparecido. Es decir, las fuentes más antiguas hablaban de muchos otros colores, menos el azul. El azul es relativamente tardío. Entonces, cuéntenos sobre eso, o sea, ¿cuánto puede influir el lenguaje que se usa en la manera de pensar? Y si esto del color azul es un mito o si realmente existe esta idea de que si no hay palabra para azul, no son capaces de distinguirlo visualmente. Bueno, ahí a veces se confunde el que no haya palabras con que no se pueda percibir. Entonces se ha podido estudiar ya repetidísimas veces que grupos que tienen muy pocas palabras para colores, sin embargo, si se les pone un cuadro donde están representados todos los matices que el ser humano puede distinguir de un color, no tienen ningún problema en señalar esto por dónde está. Si se le pregunta por el nombre, entonces es difícil. En español tampoco hay una palabra para azul. Azul es un préstamo, me parece, que del persa y que es originalmente el nombre de una determinada piedra. Pero eso pasa en muchas. El inglés, black, que es negro, curiosamente empieza por BL, igual que blue. Black y blue
eran una misma palabra en las lenguas germánicas antiguas que quería decir oscuro brillante. Claro brillante era la palabra blanco, que en español originalmente también blanco significaba brillante y no de color blanco. Entonces, no hay que sacar conclusiones aceleradas de decir, si no hay una palabra para azul es que esto va mal. No, incluso es Galuboy, que tampoco es una palabra original. Son muy pocas. Hay lenguas que tienen 3 términos, blanco, negro y otro por en medio. Entonces, eso no nos dirige el pensamiento y no se ha podido demostrar que vayamos a pensar según lo que exige la lengua. Hay una versión más moderna de esto que dice que las lenguas lo que establecen es prioridades o preferencias. Y que entonces, si yo estoy hablando de una determinada lengua, tendré preferencias por determinadas cosas o por otras. Pero que no quiere decir que no sea capaz de percibir o pensar aquello que no está favorecido en la lengua. Claro. Se ha cambiado muchísimo desde los años 90 hasta ahora, que se ha estudiado el cerebro a fondo por arriba y por abajo. Bueno, estoy viendo que, o sea, todo lo que te ha dicho lo suscribimos aquí, pero sí estoy revisando aquí que la tribu de la cual estoy hablando, que se encuentra en Namibia, parece ser que con ellos, esa tribu se llama la tribu de los Imba, y parece ser que ellos como que no tienen palabra para azul y no son capaces de reconocerlo en el espectro. Pero, Claro, en ese caso no lo conozco completamente. Ahí evidentemente hay un caso muy famoso de un libro en inglés que se llama The Island of the Colorblind, de un noruego incapaz de ver colores, que es una enfermedad, cromatopsia, que oyó hablar de que en una isla del Pacífico era tan frecuente por cuestión genética que toda la sociedad estaba organizada sin colores, aunque una buena parte de la población los distinguía. Pero para no discriminar a los que no eran capaces de distinguir colores, pues entonces no ponían rojo, verde, amarillo, no, nada, nada. Funcionaban de otra forma. Es posible que en este grupo pues, pues fuera de otra manera, aunque claro, muchas veces depende de quien lo mencione, qué fuentes ha estudiado, si es por contacto directo, si las fuentes son de fiar o no. Por ejemplo, se dice mucho en muchos sitios, supongo que en Latinoamérica también, eso de que el pan es tan importante que en griego la palabra pan significaba todo. Bien, cosa que es una estupidez, porque sí, hay una palabra pan, pantos, con pant originalmente, griega, y otra que es latina, que es pan, con lo cual no tiene nada que ver con la otra, y que nunca han tenido ninguna relación, pero se puede encontrar uno con esa referencia cientos y cientos de veces. claro. Así que bueno. Bueno, falsas etimologías siempre la gente siempre expresa Sí, sí. falsas etimologías, ¿no? Y bueno, ya esto daría para otra conversación, pero a mí siempre me llamó la atención alguna gente que lo quiere reducir todo a etimologías y decir que Sí. puesto que tal palabra procede de tal origen, entonces eso nos dice algo sobre el mundo. Y yo sé, por ejemplo, que esto es una de las críticas que mucha gente le hizo a Isidoro de Sevilla con aquel libro famoso que él tuvo, que era Etimologías, porque de eso trataba. O sea, él trataba de explicar todo en función de las etimologías, pero eso no es así. O sea, las etimologías tienen un límite en explicativo, ¿no? Sí, porque entre otras cosas él no sabía las etimologías, pero si él dice que el perro can se llama can porque canet, o sea, porque canta, pues obviamente no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pero ahora se sigue haciendo. Hay un sitio donde uno puede encontrar etimologías absurdas, disparatadas, imposibles, que es el llamado Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua. Es conocido y muy comentado en el ámbito lingüístico como el lugar de las peores etimologías que se pueden imaginar, que tienen unas ideas rarísimas. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un gato aquí, como sonará,
y estas cosas. O sea, eso de las etimologías, pues, pues claro, si uno dice me voy a trabajar, teniendo en cuenta la etimología de trabajar, quiere decir que lo tienen que atar a 3 palos y torturarlo. Claro, claro, claro. O sea, alguien como Isidoro habría dicho es terrible ir a trabajar hoy porque la palabra trabajo viene de tripalium, ¿no? El instrumento de esa Claro, tortura, pero no, no tiene nada que ver. La etimología tiene un claro, límite. claro, Bu- durante un tiempo aquello significaba suplicio. Por eso los trabajos de Persiles y Sigismunda y por eso se habla de los trabajos del parto. Claro, claro, Pero, claro. pero claro, ya no. Claro. Bueno, déjenme Ahora, mostrar el libro nuevamente ya para despedirnos entonces. Se llama, lo tenía por aquí, se me perdió. Bueno, ajá, un momento. Se llama ¿Qué son las lenguas? Y eso es. su autor es el profesor Enrique Bernardes. Este fue publicado creo que en el 2018-19. Bueno, esta nueva edición. Es que ha habido muchas ediciones. Claro, y es un texto estándar en la enseñanza en una introducción a las cuestiones más elementales y más interesantes sobre las lenguas. Profesor Enrique, muy agradecido y espero poder volver a contar con usted en una futura ocasión para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Ha sido un placer, así que siempre que quiera ya sabe dónde me encuentra. Claro que sí. Que vaya Feliz todo muy noche. bien. Gracias. Enhorabuena.